Damos gracias a Dios que nos concede un día más de vida en esta parte de su creación y podamos disfrutar las bendiciones que nos tiene preparadas desde antes que usted y yo naciéramos. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Tocopilla, Mejillones, el Puerto de Caldera, Chañaral, Diego de Almagro, El Salvador y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. No, no. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo, puedo ver con claridad. Y mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. No, no, no. Tú nunca pierdes el control. No. En ti confiamos, en ti está puesta nuestra esperanza. Nunca pierdes el control. En ti estamos seguros. Para mí es un gozo, como siempre, presentar a nuestros invitados y para esta mañana estamos cumpliendo un compromiso que contrajimos la semana pasada. Entrevistar por segunda vez al pastor Jefferson dos Santos, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas.
Buen y bendecido Amém. día, pastor. Amém, pastor. Uma vez mais, é um prazer imenso estar aqui com vocês neste programa Portas Abertas. Saber que muitas pessoas han sido bendecidas por Deus através deste programa. E para mim, me sinto muito honrado, é um honor poder participar dele. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación porque nuestros invitados cuentan lo que Dios ha hecho en su vida y eso le ayuda a nuestro público televidente. Pastor Jefferson, la semana pasada no alcanzamos a hablar acerca de la intervención divina y milagrosa de Dios en su vida. Debe tener muchas, pero lo más relevante. Amém, pastor. Amém. Mira, eu creio em um Deus de milagro, eu creio em um Cristo que ha hecho milagro, creio no Cristo da história, creio no Cristo da teologia, eu creio no Cristo da filosofia, pero creio em um Cristo de um relacionamento personal. Eu creio em um Cristo que hace milagros, coisas que a ciência não pode explicar, que o homem, em seu intelecto humano, não pode alcançar o entendimento, não podemos explicar as maravilhas e o sobrenatural de Deus. E dentro deste sobrenatural, nesse processo onde é aceitado a Cristo, o processo de chamado, mas também entre esse paralelo, o processo de la conversão e o chamado, eu sofri um acidente, né, que hasta hoje a medicina, a ciência, os homens não logram explicar como hoje o pastor Jefferson está falando, caminhando, tem família, pero para os homens era impossível, porque eu sofri um acidente, estava trabalhando e saí de uma província a outra. Eu saí da província de Bahia para a província de Espírito Santo, em Brasil. E nesse trajeto, eu sofri um acidente, né? De volta no alto, quase 150 metros de abismo. E estava eu, mais dois companheiros, e mira que interessante, porque nós estava viajando, era mais ou menos às 3 da madrugada, e quando esse amigo, eu passei o auto para que ele manejara, e ele estava em alta velocidade, e eu, como estava cansado, queria dormir, reinclinei o assento do passageiro e não pus o cinturão de segurança, porque me molestava, me incomodava, então eu não pus o cinto. E mais ou menos com uma hora que já estávamos viajando, de repente escutei quando ele disse, "Mi Deus", e aí o auto começou a dar volta, e eu desmaiei 3 vezes, despertei 3 vezes. E como estava sem cinturão, parecia uma pelota dentro do auto, me golpeava aí dentro, e caí num lugar que estava bem distante, aproximadamente 50 minutos da cidade, quase uma hora. E quando caí aí, era muito hondo, não? E eu não havia como pedir auxílio, porque eu havia fraturado a coluna, achatado 3 vértebras e partido o desligamento nos nervios principais do corpo. E por isso eu estava aí, o auto eu recém havíamos abastecido e nós tínhamos uma impressão de que ia explotar o auto. Então, era complicado porque um dos companheiros que estava manejando havia tenido uma fratura externa e ele não podia sair dentro do auto, e eu tampouco, porque estava todo perfurado e havia roto a coluna, achatado 3 vértebras, partido os nervos, não movia. O único que eu movia era meu braço esquerdo e mais nada. E porque estava sangrando demasiado, tampouco podia falar muito. E por mais que nós lográssemos gritar, porque era 150, quase 200 metros de abismo, nada ia nos escutar. E nadie sabia que havia tenido um acidente, porque não havia nada, não chocamos e nada, simplesmente ele deu volta
y caímos con el auto. Pero naquele momento, pastor, por causa del chamado de Deus, por causa del compromisso e da promessa que Deus tinha em minha vida, no momento que eu estava ali, e a pessoa que estava tentando ali, lutando para nós sair do auto, ele disse, sabe que? Ele viu que eu estava sangrando muito e ele disse, tu vai morrer. E naquele momento, eu me paro e hago uma oração ao Senhor. E eu digo para Deus, eu digo, Senhor, eu me sinto que estou morrendo, pero quero lhe fazer um pedido. E eu disse dois pedidos a Deus. Um, eu disse, Senhor, me dá o cielo como herência. E o outro, eu disse, Senhor, por favor, cuida de minha madre. Minha mamã não tem nada que lo cuide. Por favor, cuide de minha mamã. Quando eu estava falando com Deus, acorda que eram 3 pessoas no auto. E eu e o outro, o chofer, estávamos aí, por aí, lutando, eu fazendo esta oração, pero não sabíamos onde estava o terceiro. Para nós, o terceiro estava morto. E de repente, quando eu estava falando assim, passa delante de mim um vento e para delante de mim e diz assim, hijo, quem te dijo que mis projetos terminam em tu vida aqui? E quando o Senhor habla comigo, eu me acordei de uma canção que eu canto em quase todas as reuniões que hacemos, que é mais grato a ti, mais consagrado has-me, Senhor, mais humilhado e lleno de amor, has-me mais grato a ti, mais grato a ti. Quando eu estava falando assim, cantando ao Senhor, de repente, miro delante de mim e havia um carabineiro aí. E disse, como pode ser que alguém que está morrendo está cantando? Mira, havia 3 pessoas. O terceiro, quando o auto deu volta, se rompeu o para-brisa traseiro do auto e ele caiu na orilla da carretera e não tuvo nada. Ele foi a pessoa que Deus usou para pedir auxílio, pero mientras ele estava na carretera, esses 2 carabineiros, algum havia dicho, por que nós não vamos? Era 3 da manhã, não era costume de eles. Disse, por que não vamos e damos uma volta por la carretera? E o outro disse, não, pero por que vamos a esta hora? Ele disse, não, sinto que devemos ir. E foram esses 2 carabineiros que viram esta pessoa pedindo auxílio, porque nadie parava quando o outro estava pedindo, porque pensava que era alguém que queria cometer um assalto. E aí esses policiais viram, bajaram, chamaram o corpo de bombeiro, e quando me estava resgatando aí, que foram muito complicado, de repente eles, aí eu não me acordava mais de nada. Eles buscaram um tipo de pronto socorro mais cercano para dar-me os primeiros auxílios. E quando cheguei aí, nesse lugar, e só havia, mira que é tremendo o que Deus faz, só havia um ginecólogo, porque era um lugar que atendia solamente mulher. E não era para esses auxílios, pero como era muito grave, me tiraram aí nesse lugar. Então, e de meu lado havia uma senhora com sua neta, estava aí internada neste lugar. E eu quedei aí. De repente, não vi mais nada, dormi, e quando foi no outro dia, na manhã, que eu desperto, essa niña se acerca a mim, a niña que estava cuidando de sua abuela, se acerca a mim e disse, "Você está melhor?" E eu disse, "Sim, não me acordo de muito porque me dolia tudo." Ela disse, "Mira, você estuvo quase morto. Mira para abaixo." E quando eu mirei abaixo da cama do hospital, havia muito sangue e muito algodão. Havia muito algodão lleno de sangue. Ela disse, "Mira, os médicos tiveram cuidando de você toda a noite, um equipe de médicos." Pastor Eli, mira que interessante, mira que tremendo, extraordinário de Deus. Quando Deus empieza a ser um milagre na vida de um homem, quando Deus empieza a ser um milagre na vida de uma pessoa, o Senhor hace por completo. Deus hizo o primeiro milagre allá. Pastor Jefferson, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego de la canción usted me termina el relato de ese milagro que Dios hizo.
Amém. Vamos a Amém. lo prometido. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo has cambiado. No me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y después de esa hermosa canción y las siempre lindas experiencias y testimonios que tenemos en la vida cristiana, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Jefferson dos Santos, y quedamos en el punto en que había sufrido un accidente y había mucha sangre, mucho algodón ahí al lado de su cama, y los médicos no entendían por qué estaba vivo, ¿cierto? Amém, Siga pastor, entonces, verdade. pastor. Claro, então havia uma Aninha que estava com sua abuela aí, e de repente a Aninha me hace uma pergunta, né? E ela disse que havia uma equipe de médicos que passaram a noite cuidando de mim. E de repente a empresa que eu trabalhava mandou um representante, e o representante foi hasta o diretor do hospital para pedir um relatório médico de lo que havia passado comigo. Então, o diretor disse, mira, nosotros não podemos dar um relatório. E disse, pero por quê? Ele disse, não, porque aqui nosotros só temos
uma enfermeira que estava cuidando de algumas pessoas aqui. Nós não tivemos médico, estavam esperando amanhecer para poder fazer um laudo para transportar ele para outro hospital com capacidade. Então, naquele momento, me surpreendi eu, porque não havia médico nesse hospital. Então, que equipe de médico estava cuidando de mim? E a niña quedou surpreendida quando ela escutou isto. Esta niña estava apartada de los caminos do Senhor. Quando a niña escutou que não havia médico e ela havia presenciado um equipe de médico que eu estou seguro que era os ángeles do Senhor que estava cuidando de mim, o equipe médico do reino do céu que Deus havia enviado para cuidar de minha vida. E quando ela escutou esta niña, começou a chorar e se reconciliou com o Senhor. Volveu a los caminhos de Cristo, porque Deus havia hecho esse milagre. Então, daí eu passei 4 meses no hospital. Eu quedava em um hospital, depois ia para outro hospital, e assim quedava um mês em um mês e meio em outro. Pero dia me levaram para um hospital particular, uma clínica particular. E eu estava lleno de aparatos de ferro, tinha aqui comigo uma faja que estava comigo, não podia estornudar, não podia hacer nada porque sangrava com 4 meses todavia, por tão grave que foi o acidente. Pero mira que interessante, em um desses dias, como 3 da tarde, estava esperando para dar o banho, porque todos os dias vinham os enfermeiros banhar-me. E um dia, orando ao Senhor, de repente escuto a voz de Deus, disse homem, disse hijo, recorda de las promessas que eu he hecho em tu vida, recorda de las promessas. Então, naquele momento, quando o Senhor foi me traindo à memória as promessas que Deus me havia hecho, eu não sei como, pero arranquei esta faja que estava em mim, saltei de la cama e fui banhar-me solo. Quando chegou os enfermeiros para banhar, que me viram solo, parado, correram para chamar os médicos, e os médicos não entendiam o que estava passando, porque os médicos haviam dito, os 4 melhores especialistas na área de traumatologia me haviam dito que, no mínimo, eu ia passar 10 anos se lograr volver a caminhar. Depois de 10 anos e de fisioterapia, é que eu volveria novamente a caminhar. E para a glória do Senhor Jesus, mira onde estou, hoje caminhando, juego a pelota, não sou aí como Pelé, pero, bueno, dizem que todo brasileiro joga bem a pelota, então, eu digo para vocês que hoje sou fruto, resultado de um milagre que o Senhor hizo em minha vida. Porque aquilo que talvez seja impossível para os homens, é possível para Deus. Se o Senhor foi capaz, em um tempo que não havia tecnologia, que não havia uma medicina que temos hoje para sanar os leprosos, para sanar uma mulher que tinha 12 anos de fluxo de sangue, mira, hermano, o que Deus pode fazer. Se o Senhor pudo me arrancar de uma cama de um hospital, onde os melhores especialistas me diagnosticaram que eu ia quedar paraplégico e que ia quedar durante 10 anos em cima de uma cama, e hoje estou aqui para a glória do Senhor Jesus, fazendo a obra do Senhor. Para nuestro público televidente, Pastor Jefferson, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios no conoce la palabra imposible porque para Él todo es posible. Nos quedan 4 minutos, Pastor. ¿Alcanza a comentarnos algún otro milagro que Dios haya hecho en su vida? Porque deben ser muchos. Amém, pastor. Eu creio que dentro deste milagre extraordinário que Deus ha hecho em minha vida, eu sempre digo que dos maiores milagres de Deus, como te digo, são muitos. Não só o milagre que Deus ha hecho em minha vida personal, não só o milagre que Deus ha hecho na vida de minha família. Por exemplo, pastor, esse minuto, meu filho tinha 10 meses de idade, el Misael, ele que nasceu na Argentina. Ele caiu de la cama e houve uma fratura em seu crânio. E ele começou a chorar
desde las 10 de la mañana e era las 4 de la tarde, aunque o médico havia dado várias calmantes, ele não parava de chorar. E eu saí desse dia, sempre escutei as pessoas dizer que me faltaram terra nos pés. E nesse dia eu senti esta sensação. Pero como eu havia vivido o milagre e havia visto o que Deus havia hecho, eu nesse dia saí caminhando porque os médicos me chamaram e disseram: papá, sinto muito, pero su hijo, se lograr sobreviver, se su hijo lograr sobreviver, ele vai quedar paraplégico. E sabe que nesse momento saí por las calles de Mendoza, na Argentina, caminhando, chorando, falando com Deus. E nesse dia eu disse: Deus, se tu sana mi hijo, Senhor, eu lhe prometo isto, Padre, por favor, sana mi hijo. E eu fui buscar um pastor amigo que pudera orar por mim. E naquele momento que eu cheguei, o pastor tinha um congresso de mulheres e o tema era la fé. E ele disse: pastor, que bueno que você chegou aqui, para que você possa trazer o mensagem de la noite. Eu digo: pastor, perdona, não estou em condições. Eu necessito que você ore por mim. Ele disse: não, você vai predicar. E sabe que no momento que eu estava predicando, terminei de predicar, ele me invitou para banhar-me, preparou comida para levar a minha esposa que estava no hospital. E de repente, quando eu chego, o menino já não estava mais chorando. E eu perguntei para minha esposa, disse: aqui, que momento ele parou de chorar? Ela disse: tal momento, tal hora. E foi exatamente no momento que eu estava predicando sobre a fé e onde eu estava vivendo o processo que me dijo. Os médicos disseram que ele ia passar mais ou menos um ano, porque como era chiquitito, para sanar ou cicatrizar o crânio. Com 15 dias, eu volvi no hospital e só havia uma marca assim na frente para que quedasse gravado que Deus havia feito o milagre. Pero em 15 dias, Deus cerrou e sanou. E hoje é um menino que sempre sai em primeiro lugar no colégio. É uma bendição de Deus. É um futuro pastor, pero este é o Deus que hace milagre. Eu não sei você, meu amigo, minha amiga, meu irmão que está nos escutando. Eu não sei qual é tu problema, eu não sei qual é tu situação, eu não sei qual é tu enfermidade, pero eu posso te garantizar que há um Cristo que ele pode te sanar neste dia, que ele pode arrancar esta enfermidade, que ele pode te arrancar deste hospital, que ele pode te arrancar dessa silla de rueda, que ele pode arrancar desse estado que tu está, porque Jesus vino para sanar, Jesus vino para dar vida, Jesus vino para transformar e cambiar a vida do homem. E eu declaro neste dia, em nome do Senhor Jesus, tu milagre, e não desista de tu milagre, hasta que este milagro chegue en tu vida. Dios te bendiga en nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, pastor, por haber estado con nosotros y habernos alimentado con esos testimonios, porque a todos nos ayuda, y especialmente a nuestro público televidente y hermanos que necesitan esa inyección, ese oxígeno de parte de Dios para pasar por encima de las pruebas, las tempestades, el ojo del huracán, los túneles oscuros. No ven el haz de luz de la salida. Cristo es la solución. Vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador,
mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomó mi Y hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana está en el Salmo 40, verso 1 al 4 y el verso 17, al final del Salmo 40. Es un salmo de David. Dice así la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me hizo sacar y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y lo mira y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y el verso 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Este es un salmo de David,
por supuesto, él seguramente, entre todas sus cosas que él tenía, por supuesto que había muchas que lo afligían. Estaba compungido de corazón, angustiado seguramente muchas veces, decepcionado también de mucha gente. Pero con todo eso, él dice que pacientemente esperó a Jehová. Se inclinó a él Dios, dice, y oyó su clamor, y lo hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Esto del lodo cenagoso es muy parecido a la experiencia o la situación que usted puede ver en algunos lugares sobre la tierra o arena movediza, que lo va chupando. Y en el lodo cenagoso es una situación similar, pero a la inversa, porque en la arena movediza es solamente seco, pero en el lodo cenagoso es húmedo, que lo aprieta, lo consume, hasta que lo mata. Y usted puede haber visto a esa persona que estaba en Colombia después de un terremoto y el lodo atrapó a esa niña, creo que era una niña, y empezó a consumirla y no podían rescatarla hasta que finalmente sucumbió y murió. Entonces, aquí está haciendo una semblanza el rey David de lo que él había vivido. Recuerde usted que él había atentado con premeditación y alevosía contra Urías el Eteo, un servidor suyo que estaba a cargo de las tropas que iban a la guerra. Entonces, eso está ahora en Jordania, donde cayó, hay una plazoleta, hay un lugar típico donde murió Urías el Eteo. Estaba distante como a 70 kilómetros de Jerusalén, donde está esta plazoleta en Jordania. Pero para solamente refrescarle un poco la historia. Y en ese momento, claro, vio bañándose de lejos a la señora de Urías el Eteo y David se entusiasmó, teniendo un harem él. Se entusiasmó con ella y bueno, nació un bebé y para justificar su error, porque Betsabé le dijo que había quedado embarazada la vez que estuvieron juntos, y le dice entonces David a Urías que vaya a la casa a descansar y a dormir con su mujer. Y Urías, fiel servidor a el rey David, le dice: no, tengo que quedarme aquí a la puerta para cuidar de mi señor, o sea, del rey. Y entonces, aunque quiso sacarse el pillo David, no fue posible porque Urías no aceptó el ofrecimiento que estaba haciendo el rey. Entonces el rey llama a uno de sus servidores en la servidumbre y le dicen que envíe a Urías el Eteo, el esposo de Betsabé, a el frente de batalla y lo ponga como carne de cañón al frente, de manera de que se aseguraran de que los impactos o el fragor de la guerra le iba a eliminar. Entonces, obviamente que eso fue con premeditación
y alevosía. Entonces, por eso dice aquí el rey David, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amigo y amiga, hermano y hermana, tal vez usted está pasando una situación difícil, angustiosa, ya sea con miembros de la congregación, con parientes, familiares, con amigos cercanos. Y usted, amigo y amiga, tal vez ha perdido un ser querido, ha tenido una crisis económica, ha tenido una crisis laboral, una crisis social, de diferentes maneras, y está viviendo un vía crucis, está cruzando la oscuridad del túnel de la prueba. Y dice, pero Dios es misericordioso. Recuerde esta palabra, misericordioso, viene de la palabra misericordia, que es una raíz latina compuesta de dos palabras, miseria y cordia, corazón. O sea, el corazón de Dios en medio de la miseria humana. Y entonces, por eso dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Amigo y amiga, hermano y hermana, para nosotros los creyentes, como el Señor escucha nuestro clamor, es a través de la oración. Y usted, amigo y amiga, si no tiene esa comunión, esa relación con el Señor, usted puede alzar sus ojos al cielo y reconocerle como su creador y el creador de todo lo que usted ve. Señor y Padre Celestial, mi Señor, mi Creador, te ruego que me saques de esta situación que estoy enfrentando ahora. Puede ser una enfermedad terminal, puede ser una crisis económica, una crisis laboral, una crisis familiar, perdió un ser querido, etcétera, etcétera. Porque en esta vida pasamos muchas cosas, pero de todas ellas el Señor tiene conocimiento y ninguna de ellas le es oculto a Él. Todas están reveladas delante de su presencia. Por lo tanto, amigo y amiga, hermano y hermana, espere la intervención divina de Dios en el momento que Él determine, porque Él es soberano. Él no tiene una cronología para los hechos. Hay dos formas que nosotros medimos el tiempo. Puede parecer muy largo, claro, tal vez años, porque las pruebas son individuales. El Señor no hace una maqueta y no hace un molde para que todos vivamos las mismas situaciones. Cada prueba es diferente a otro. Lo importante es que en medio de la prueba Dios se glorifica. Él es paciente y espera que nosotros lleguemos hasta el final, hasta que ya no podemos más. Y muchas veces nosotros podemos decir, Señor, estoy cansado, ya no resisto, no puedo más. Y los creyentes podemos decir, mátame, porque no hay más solución humana. Les decía recién que hay dos formas que Dios mide el tiempo. Para nosotros es el cronos, es los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los años.
Y parece que a veces las situaciones se extienden más allá de nuestra capacidad de aguante. Pero en el tiempo de Dios, que se llama Kairos, es cuando Él interviene divina y milagrosamente en solucionar una enfermedad terminal, una enfermedad crítica, en donde la ciencia y la medicina puede decir, mire, usted tiene un cáncer que puede durar solamente un año más, o tal vez menos, 6 meses, o tal vez menos, 3 meses, o lo que la ciencia determine. Sin embargo, en el plan de Dios, Él tiene un día y una hora señalada para usted y para mí. Y por eso tenemos que esperar pacientemente. Ahora, cuando el rey David dice que pacientemente esperó en Jehová, a Jehová dice, pacientemente esperó a Jehová, y él inclinó su oído y escuchó su clamor, lo mismo pasará con usted. Pacientemente espere a Jehová. ¿Qué quiere decir pacientemente? Es una paz consciente. Señor, yo sé que mañana es un día distinto. La próxima semana va a ser una semana diferente. Y así sucesivamente. Usted tiene que esperar pacientemente la intervención divina y milagrosa de Dios. Y dice el verso 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no tardes. ¿Sabe, hermano y hermana? Amigo y amiga, Dios siempre llega a tiempo. Él no se tarda, no llega tarde a la solución de los problemas. Estando yo en una situación crítica, en una situación de sufrimiento, de dolor, de angustia, de aflicción, le pedí al Señor 3 veces que me matara, porque yo sabía que no podía suicidarme, porque uno no puede atentar contra su vida. Entonces la 4ª vez le dije, Señor, mátame, de aquí no me muevo hasta que me mates. No soy capaz de vestirme, no soy capaz de levantarme para enfrentar un nuevo día. Pero vino el Señor con paciencia e intervino en su Kairos y me dijo, hijo, no te mueres ni te quedas aquí. Ponte tus zapatos porque todavía tienes mucho que caminar. Entonces, Él no se tarda. Él espera que lleguemos hasta el punto de no seguir aguantando más la aflicción, el dolor, la pena, la tristeza, lo que estemos viviendo, sino que Él interviene divina y milagrosamente para responder a nuestra necesidad. ¿Quiere usted disfrutar de eso? ¿Quiere ser sano en su alma, en su espíritu, en su corazón, en su vida? Y también alcanzar el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna para siempre. Ahí donde está, cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, le doy tantas gracias porque esta mañana reconozco que soy un pecador
o pecadora. Y Señor, le ruego que en su misericordia usted perdone todos y cada uno de mis pecados, los borre, nunca más se acuerde de ellos. Y le ruego, Señor, que me reciba como su hijo o su hija. Inscriba mi nombre en el libro de la vida, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios pronunciaron, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor Jesús venga por nosotros, la iglesia, usted como yo y todos los creyentes seremos arrebatados para ir a morar eternamente y para siempre con Él. Mientras tanto, en estos 7 días adelante, a usted Dios le bendice. Redimido, Evan Craft. Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo tiene que saberlo, les contaré lo que tú has hecho en mí. Seré un reflejo de tu gracia, testigo fiel de tu infinito amor. Proclamaré que solo tú eres mi Dios. Vestido de tu gracia viviré, con la luz de tu gloria brillaré. De tu amor infinito cantaré, tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré. Y en tu presencia danzaré, lo que tú digas yo haré. Te glorificaré, Jesús, yo viviré para ti. Lo que tengo voy a difundirlo, lo que digo voy a demostrarlo. Tal vez sin tener que decirlo, tu amor voy a manifestarlo. Al escucharme o al verme, el mundo va a reconocerme. Soy la luz y no voy a esconderme, la sal y no pienso desvanecerme. Sería una carta leída que narra la obra que has hecho con mi vida. Tengo identidad definida, un león que escapó de su guarida. No contaban con mi astucia, verán lo que soy a través de tu gracia. Seré el eco que siempre te anuncia, iré solo donde me guíe tu presencia. Vestido de tu gracia viviré, con la luz de tu gloria brillaré. De tu amor infinito cantaré, tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré. Y en tu presencia danzaré, lo que tú digas yo haré. Te glorificaré, Jesús, yo viviré para ti. Voy a mantenerme brillando en tu amor y tu gracia, perseverando, con mi ejemplo de vida predicando, por donde vaya trastornando. Alguien va a darse cuenta que mi vida rimará con lo que mi boca cuenta. Coherente, con sentido, nunca pasaré desapercibido. Me alcanzaste, tú me transformaste, me salvaste con tu sacrificio. Lo menos que puedo ofrecerte es mi vida rendida a tu servicio. Tu voluntad voy a hacer, salar, salir, cumplir con mi deber. Que mi vida narre una historia que se escribió con tu gloria. Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo tiene que saberlo, les contaré lo que tú has hecho en mí. Seré un reflejo de tu gracia, testigo fiel de tu infinito amor. Proclamaré que solo tú eres mi Dios. Vestido de tu gracia viviré, con la luz de tu gloria brillaré.
En tu amor y tu gracia viviré. Amén. Oh. Redimido. Evan Craft. Ya me cansé de esconderlo, ya nunca me avergonzaré de ti. El mundo tiene que saberlo, les contaré lo que tú has hecho en mí.